Hola, buena gente, ¿cómo estáis? Gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy quiero traer aquí al Caleidoscopio una palabra que está resonando muchísimo estos días y que creo que merece la pena tener revisada, tener ya analizada para tener un criterio y comprender mejor cómo se mueve y qué significa y qué es. Esta palabra es bulo. Vamos a ver qué vemos. Sabemos que la mentira es una herramienta fundamental a la hora de manipular, fundamental y obligada. Para la manipulación hace falta la mentira. Claro, un bulo sería una mentira que se crea intencionadamente para expandirla y para que afecte a la víctima de la mayor forma posible, con más daño de alguna manera, porque la intención es que vaya extendiéndose ese bulo en capas distintas de manera que tengan muchísima afección sobre lo que sea que se esté difamando. Recordemos que la mentira, cualquier mentira, también el bulo, siempre se basa en verdades a medias. Una mentira completamente mentira tendría poco futuro, pero cuando se mezclan una cosa y otra, se dice una verdad y al lado una mentira, eso es mucho más efectivo y difícil de observar y de localizar y de hacerse consciente, ¿no? Porque nuestro cerebro se confunde realmente. Es decir, está muy bien hecha la cosa, no es cualquier cosa, es como digo, una herramienta. Cuando he estado escuchando estos días sobre bulos que están a la orden del día, unos dicen esto que dice el otro es un bulo y el otro lado dice esto que dice el otro es un bulo. Realmente lo que hacen las mentiras, en estos casos de la manipulación, es dividir, enfrentar y poner en un camino de dualismo muy poco creativo y muy poco colaborativo, muy poco práctico, muy negativo, ¿no? Yo ya escribí en el año 2020 en este libro, Las brujas del siglo XXI, algo sobre esta herramienta. En este libro me parecía necesario analizar este persona, bruja, llamada así, en todas sus facetas, que son realmente contradictorias. Muchas veces, ¿no? Y muy amplias. Una de ellas sería el chivo expiatorio, y muy interesante de ver cuándo aparece, cómo aparece y qué herramientas se utilizan para crear ese personaje que es tan necesario para que las miradas de mucha gente después de bulos y mentiras puedan concentrarse, ir en contra de algo concreto. En el link os dejaré la posibilidad de adquirirlo directamente. Sabéis que son autoediciones limitadas, lo recibiríais firmado y dedicado. Y creo que es un libro interesante que realmente está hecho mucho para también entender en qué tiempos vivimos ahora. La idea principal que rescato aquí es que realmente cuando todo es mentira, ese es el riesgo y son los tiempos, cuando todo es mentira, aparece la verdad. Entonces puede estar pasándonos ya esto, porque poca cosa es cierta hoy en día y hay realmente muchísima manipulación, muchísimos intereses, y llega un punto en que tanto un lado como el otro se dedica a mentir. En ese caso, cuando ya no hay nada que nos dé garantías para saber qué es la verdad aparece. La verdad aparece
en toda su crudeza y es un gran paso, diría yo. Entonces ese es el riesgo, cuando ya se pasa de castaño oscuro, como se suele decir, aparece la verdad y todos la podemos ver. Os leo esta parte de la mentira que escribí en este libro de Las brujas del siglo XXI. La mentira. Es sin duda el de la mentira el terreno ideal para que un lugar se envenene. Es, sin embargo, la verdad, cuando es negada, la que en su deseo de ser reconocida impone sus límites y promueve el desorden y el colapso para resurgir y restablecerse. Para ejercer la manipulación hay que saber manejar tanto una como la otra en sus respectivos espacios y ritmos. Hace algunos años leí un artículo que planteaba algo curioso. Decía que el cáncer en el cuerpo humano era fruto de una mentira. Tras un daño, una lesión o un trauma, el cerebro empezaba a dar órdenes erróneas al órgano del cuerpo que se correspondía en el cerebro con esa parte literalmente herida. Esos mandatos se basaban en una mentira, una información que no era real y según la cual el organismo reaccionaba con un aparente caos. Aún admitiendo que un cáncer puede llegar a ser una forma de reacción curativa, para que ésta dé comienzo hay que engañar al organismo haciéndole creer que tiene que provocar una respuesta urgente determinada. ¿Puede que colectivamente nos pase algo parecido? Difundimos falsedades que nos hacen comportarnos de formas ilógicas, basadas en hipótesis confusas o falsas, y esto nos lleva a situaciones extremas que nos hacen reaccionar de una forma, de otra manera insospechada, que nos conducen a caminos curativos y de conciencia. La mentira al principio se esconde tras una verdad o información conocida que tanto el cuerpo como nosotros podemos identificar. Es la única forma en la que puede surgir, subsistir y extenderse. Es así como la bruja fue creada. Mentiras tras verdades que fueron ganando terreno hasta que lo irracional se apoderó de la mente de la mayoría, hasta que solo las falsedades eran dignas de crédito. Pero este ciclo no es infinito ni sustentable. Así, cuando perdemos totalmente de vista a la verdad, no nos es posible continuar y ese periodo termina. Al detectar ese final, es muy interesante observar cómo es rescatada una verdad simplificada, precisamente por las mismas influencias que expandieron la mentira, como nos lo demuestra el caso de Salazar y Frías, el inquisidor. En una sociedad de egos engrandecidos y aislados, pero de individualidades debilitadas que ceden toda la fuerza a la masa cegata y ensordecida frente a lo que no sea el mandato imperante y que funciona como un ente inconsciente, en ese contexto, digo, toda solución tiene que venir también desde fuera y posteriormente asentarse en la mayoría, ya que ese individuo que sostiene la norma a fuerza de protegerse va perdiendo o nunca pudo tener la capacidad de saber qué cree por sí mismo. Aún así, siempre hay un asidero, una brújula que permanece implacable contra viento y marea. Bien, espero que podamos reflexionar sobre este tema, ver, como siempre vemos en este canal, la actitud y la parte que nos toca, cómo reaccionamos nosotros, cada uno de nosotros, con respecto a la verdad y a la mentira. Y en este caso será muchísimo más fácil cuando ya lo tengamos revisado en nosotros y tomemos una postura determinada, podremos ver fuera realmente mucho más fácilmente lo que está pasando, qué es lo que nos llega como información, qué lógica tiene, podemos analizarlo y ver si es verdad, es mentira o es un bulo. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.